todos los que estamos aquí presentes, los que están viendo esto, nos perdemos en la ciudad o nos llevan a otro país y nos perdemos, por lo menos sabemos que somos uruguayos. Cada uno puede decir, sí, yo soy uruguayo y yo vivo en la ciudad de Salto y vivo en tal dirección. Pero ellos se perdieron de tal manera que se olvidaron quién eran, que no sabían de dónde habían salido, que no sabían quién eran sus antepasados. Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. La porción, la para allá de esta semana es Kitabó, que va desde Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 a Deuteronomio 29, versículo 9. Y yo le puse como subtítulo la profecía menos entendida de la Torá. Sabemos que la Torá, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia están llenos de profecías. Pero muchas veces la profecía pasa desapercibida. No es que leemos y decimos, sí, bueno, esto es una profecía de algo que va a pasar o algo que se va a cumplir. Muchas veces está encubierto, porque Yeshua mismo dijo que muchas cosas iban a estar encubiertas para los que no creen, para los que no tienen fe. Y específicamente vamos a ver una profecía que está en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Este capítulo es muy conocido por todos porque aquí nos habla de dos cosas: de la maldición, de la bendición primero, vamos a poner primero la bendición y de la maldición. La bendición que viene, la obediencia, la bendición que viene por la obediencia y la maldición que viene por la desobediencia. Entonces, muchas personas conocen estos capítulos y lo analizan por ese lado. Dice, por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyes la voz de Yahweh tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo. Estos versículos que acabo de leer tienen condiciones. Dice que acontecerá si oyeres atentamente la voz, para guardar y poner por obra. ¿A quién no le gusta estos versículos? ¿A quién no le gustaría que todas estas cosas que dicen desde el versículo 3 al versículo 14 se cumplieran en sus vidas? O sea, que sea bendito el fruto de tu vientre, que sea bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito lo que en el trabajo, que podamos derrotar a todos nuestros enemigos. Es algo que todos quieren, ¿no? Y muchas veces nos ponemos nos enfatizamos en esos versículos, ¿no? En esos primeros versículos. Pero desde el versículo 15 al versículo 68 nos habla de la consecuencia de la desobediencia, o sea, la maldición que viene por desobedecer. Y si podemos ver, son mucho más las maldiciones que tenemos que las bendiciones. Por ejemplo, en el versículo, si puedes leer el 15 y el al 17. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. En esta vorágine, en este montón, por así decir, de cosas malas que les va a pasar a las personas que desobedecen, hay una profecía. Aquí, aunque pase por desapercibida, hay una profecía. Pero antes de pasar directamente a hablar de esa profecía, vamos a ver otra cosa. Como sabemos que Deuteronomio quiere decir, viene de Deutronomos, del griego, que quiere decir repetición de la ley, o sea, repetición de la Torá. Se repiten los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, eso quiere decir que en la Biblia tenemos estas mismas palabras o muy parecidas en otra parte de la Biblia. Y eso se encuentra en Levíticos capítulo 26, del 14 al 46. Si puedes leer los primeros 2 versículos nomás. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñeres mis decretos, y vuestra alma menospreciares mis estatutos,
no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Ahí vemos que nos habla de esta maldición que es similar o igual a lo que vimos en Deuteronomio capítulo 28. Pero vemos que hay una diferencia aquí, que dice en el versículo 18: si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Eso dice en el versículo 18. Y en el versículo 21 también dice: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y en el 24 también dice: yo también procederé en contra de vosotros y os heriré 7 veces por vuestros pecados. Y en el 28 dice algo parecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta maldición que viene por la desobediencia tiene diferentes etapas. Cada vez se puede decir que vamos a estar peor. Si estamos desobedeciendo, si estamos en pecado, vienen ciertas maldiciones sobre nuestras vidas, ciertas cosas malas, que muchas veces cada uno de nosotros hemos vivido eso, hemos vivido cosas malas. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos arrepentimos de esa desobediencia, se van a ir aumentando más y más. Por eso el arrepentimiento es algo primordial en la vida del creyente. Tenemos que todos los días arrepentirnos de las cosas que hicimos mal y aún de las cosas que nos son ocultas. Porque muchas veces, y más a las personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pecan sin saberlo. Muchas personas, aún estando en el cristianismo, pecan sin saberlo, porque le han enseñado mal. Le han dicho que puede hacer tal cosa, que está bien. Como por ejemplo, la escritura en Levíticos capítulo 11, ¿no? Que habla de que hay ciertos animales que no se pueden comer, como el cerdo. Pero en el cristianismo se enseña que eso ya no tiene más vigencia, que eso era para antes. Porque Jesús los limpió. Entonces, por la mala enseñanza, esas personas están pecando. Entonces muchas veces tenemos que arrepentirnos, aunque no nos demos cuenta de que estamos pecando. ¿Por qué? Porque van a venir, como vimos, cosas malas sobre nuestras vidas, cada vez más y más y más. Por eso es que vemos personas que están sufriendo cosas horribles. Nosotros podemos pensar muchas veces: ¿cómo es que a cierta persona le está pasando esto? ¿Cómo es posible que a cierta mujer se le hayan muerto los hijos en un accidente? ¿Cómo es que a cierta persona perdió la casa, perdió el trabajo, perdió el auto, perdió todo y quedó en la calle? Nunca podemos saber bien lo que hay detrás. Porque incluso sabemos que existen lo que se llaman las maldiciones generacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un padre pecó, hizo abominación ante los ojos de Dios y no se arrepintió, esa maldición puede pasar al hijo. Y muchas veces, muchas personas pueden decir: no, pero yo no hice nada malo, yo traté de hacer lo mejor posible. Pero la maldición viene de antes. Y vamos a ver que pueden llegar a pasar cosas tan horribles como lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 67 y 68, si puedes leer. Por la mañana dirás: ¿quién dirá que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Vemos lo que dice aquí en el versículo 66, ¿no? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién fuera que fuese la mañana? O sea que muchas personas, y lo digo por experiencia, yo lo vivía esto, la vida ya no tiene sentido. Ya no saben qué hacer. Ya cuando es de día, piensan: ¿cuándo llegará la noche? Cuando es de noche, dicen: ¿cuándo llegará el día? ¿Por qué? Porque no tienen sentido. Tienen vida sin sentido. Tienen un sufrimiento tan grande en sus vidas que quieren que todo pase. Y no estoy hablando de sufrimiento de que no tengan para comer, porque hay personas que a veces no tienen para comer y son más felices que las personas que tienen todo. Yo puedo decir que en una etapa de mi vida que
que me sentía identificado con este versículo que dice: ¿quién diera que fuese la tarde? ¿Quién diera que fuese la mañana? O sea, que quería que pasara el día. Cuando pasaba el día quería que pasara la noche, y así estaba. No me hacía falta nada. Todo lo contrario. Tenía plata, tenía autos, tenía casas. No tenía falta de ningún bien. Pero sin embargo me sentía como en este versículo. Quería que la vida se terminara. Quería que la vida pasara por lo mal que estaba pasando en lo sentimental, en lo psicológico. Y muchas personas están así. No saben qué es lo que les pasa. No saben qué es lo que tienen. Pero todo, como vimos, esto que estamos leyendo es a consecuencia de la desobediencia. De alejarnos de los caminos de Dios. De habernos apartado tanto de Dios que ya ni siquiera sabemos que somos parte de su pueblo, que somos parte de Él, de hacer una vida totalmente alejada a lo que Dios quiere. Cada vez las cosas van a empeorar, van de mal en peor, cada vez nos sentimos peor, no sabemos qué hacer, tratamos de llenar ese vacío que hay en nuestras vidas con un montón de cosas. Por eso hay tantas personas alcohólicas, por eso hay tantas personas drogadictas, porque no encuentran el sentido a la vida, no encuentran con qué llenar sus vidas y tratan de llenar sus vidas con alcohol, con dinero, con drogas, con autos, con casas, con bienes, comprando una cosa y otra, y no lo logran, y no lo van a lograr hasta que acepten que esto es porque están alejados del Creador. Anoche nuestro maestro nos contaba que dice que el famoso escritor Borges dijo que la Torá era un libro perfecto, que la Torá era el mejor libro que se había escrito, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y toda la Biblia también. ¿Y por qué Borges decía esto? Que la Torá era el mejor libro escrito, porque era el único libro que fue creado por alguien que creó el libro y creó a las personas que lo leían. Entonces vemos que la perfección radica en eso, en que Dios, nuestro Padre, escribió este libro, pero también nos creó a nosotros. O sea, que creó todas las cosas, y cuando Él escribió la Torá, cuando escribió la Biblia, estaban pensando en Ximena, estaban pensando en Luján, estaban pensando en Olga, estaban pensando en Juan, en Leopoldo, estaban pensando en todas las personas, porque Él, aunque no hubiéramos nacido, Él ya nos conocía. Ya sabía que iba a haber en nuestros corazones. La necesidad de cada uno. Exactamente, por eso dice que esto es palabra de vida. Que no, Yeshua dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el alimento que nosotros tenemos que buscar cada día. Pero ahora sí vamos a entrar un poco en esta profecía que digo que es muy mal entendida. Si puedes leer el versículo 63 y 64. Así como Yahweh se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Yahweh en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la faz de la tierra, a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Hasta cuándo? 64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces vemos que dice, así como Yahweh se gozaba en hacer bien y multiplicarte, así se gozará en arruinaros y destruiros. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dice: y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual estáis para tomar posesión, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo al otro de la tierra. Esta es una profecía, como dije, que no es entendida. Como muchas personas dicen que el pueblo de Israel fue esparcido, pero que ya volvió. Que los judíos, que la tribu de Judá que está en Israel ahora es todo el pueblo de Israel. Pero para entender esta profecía tenemos que saber, como dije, que Dios tiene un solo pueblo que fue escogido desde el principio de la creación, y es el pueblo de Israel. Y ese pueblo está constituido de 12 tribus. Las conocerán a las 12 tribus: Manasés, Neftalí, Rubén, Isaacar, Zabulón, y bueno, así. Y una de las tribus más conocidas es
La tribu de Judá, que son los judíos. Los judíos son la tribu de Judá. Y muchas personas creen, o los judíos mismos dicen, que las 12 tribus de Israel, las que mencioné recién y algunas más, están dentro de los judíos. Y eso quieren hacer pensar. Y si bien, en cierta manera, tienen razón, porque los judíos tienen a la tribu de Benjamín, y aparte de otras tribus, no son todas las tribus de Israel. Vamos a ver que no siempre Israel fue un pueblo solo, un pueblo unido, sino que en cierta parte de la historia el pueblo de Israel se dividió en dos. Vamos, si puedes leer Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes 11:4. Lee después del 11 al 13. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Hasta ahí. Salomón era el rey de Israel. Las 12 tribus estaban bajo el mandato de Salomón, que fue escogido por el pueblo de Israel. Pero como vemos aquí, dice que cuando Salomón ya era viejo, su corazón se extravió. Él hizo, como dijimos anteriormente, se empezó a desviar, empezó a desobedecer la palabra de Dios, empezó a hacer cosas malas y empezó a acumular mujeres, a acumular caballos, a acumular riquezas que Dios no quería que hiciera. Y allí su corazón ya no era perfecto delante de Dios y empezó a hacer cosas malas. Y en el versículo del 11 al 13, si puedes leer. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces ahí vemos que reinaba Salomón sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era uno. Pero sin embargo, por su pecado, por la consecuencia de su pecado, Dios le dijo que iba a romper su reino, que iba a dividirlo. O sea pero que no se lo iba a sacar por amor a David, no se lo iba a sacar a la descendencia de Salomón del todo, sino que iba a tener una parte de ese pueblo santo. Entonces, en el capítulo 12, versículo 6, vamos a ver que aquí empieza esa división del pueblo de Israel, que se divide en dos partes. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Vemos que el Roboam era el hijo de Salomón y quedó en su lugar para reinar. Y Salomón, sabemos que para juntar tantas riquezas como tuvo, aumentó mucho los impuestos. ¿Y qué pasó? Cuando hubo un cambio de rey, como pasa ahora en la actualidad, que cuando cambia el presidente, queremos la cosa que quieren todo el mundo, que bajen los impuestos. Nadie lo baja, pero casi todos lo suben. Pero el pueblo quería eso mismo, quería que le bajaran los impuestos. Entonces fueron a pedirle a Roboam que bajara los impuestos. Sin embargo, dice aquí que como todo rey, como todo presidente, como todo líder, tenía sus consejeros. Pero él pidió consejo a los ancianos del pueblo, pero no lo vamos a leer, pero él también pidió consejo a sus amigos, a los jóvenes, porque era una persona joven. ¿Y qué pasó? Los ancianos le dijeron: bueno, vos bajás los impuestos del pueblo, así te ganás el corazón del pueblo, el pueblo te quiere. Pero los amigos, ¿qué le dijeron? No, dice, vos hacete el duro. Vos, si tu padre cobraba 10, vos cobraba 20. ¿Y qué pasó? Que se endureció el corazón del pueblo. ¿Y qué dijeron? En el versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Perdón, acá... Sí, está bien. Entonces, vemos que aquí el pueblo dijo: ¿y nosotros qué tenemos que ver con este rey? Si no nos va a bajar los impuestos, no va a hacer nada a favor de nosotros, vámonos.
y dejemos quieto. Entonces vos leíste el 16. El 17 dice: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre las tribus, pero lo apedrearon todo Israel y murió. Entonces el rey Estaba sobre los tributos. sobre los tributos, sí. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Roboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin que quedara tribu alguno de la casa de David, sino la tribu de Judá. Entonces vemos ahí que la tribu de Judá, la tribu de Israel, perdón, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que vamos a ver que se llaman, pusieron como rey a Roboam, que no era hijo de David ni de Salomón. Dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a los de la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros consigo, con el fin de hacer guerra contra Israel. Así que ahí vemos que a Roboam, a rey, le quedó solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y dicen algunos que algunos de la tribu Leví también ellos tenían. Pero reciben palabra de parte de Dios y le dicen que no vaya a hacer guerra contra sus hermanos porque no era la voluntad de él, iban a perder. Pero, ¿qué pasa aquí? Que cuando el rey Jeroboam, que había quedado a cargo de la casa de Israel, ve que Roboam, que había quedado sobre la casa de Judá, estaba en Jerusalén, pensó: pero el pueblo va a querer ir a adorar allí y se van a volver con el rey Roboam, no van a seguirme a mí, porque nosotros no tenemos un lugar, no tenemos un templo donde el pueblo pueda venir a adorar. Y se puede leer el 25 al 27. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. 28 también. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces vemos que Jeroboam hizo peor que Salomón. ¿Por qué? Porque puso imágenes y hizo que el pueblo adorara. Entonces, ¿qué pasó con esta desobediencia? Que siguió, que se complicó. Fue todo de mal en peor. Y se cumplió lo que dice en Deuteronomio 53 y 54. Dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Yahweh tu Dios te dio, en el sitio en el que apuró con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Ahí vemos que llegó a pasar algo tan malo que las personas se comían a sus propios hijos. Del hambre que tenían, de lo mal que estaban pasando, llegaron a pensar, y lo hicieron, a comerse a sus hijos. Eso lo podemos encontrar en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 28 al 30, si pueden leer. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos al día siguiente. Yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Ahí vemos que llegaron a pasar tan mal, llegaron a tener una maldición tan grande sobre sus vidas, que comieron a sus hijos. No tenían nada que comer. O sea, la lógica que ellos pensaban es: bueno, si nos morimos todos, porque eran niños pequeños, eran bebés de pechos, no decían: si los niños por sí solos no van a poder sobrevivir, entonces más vale los comemos y vivimos nosotros, que nos muramos todos, nos muéramos nosotros y muéramos nuestros hijos también. Esa es la lógica que utilizaban. Pero imagínense el momento que estaban viviendo, de que una madre que dio a luz a su hijo, que lo crió, no sé, 1 año o 2,
piense y lo haga y coma a su hijo. Ahí vemos las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias que el pecado tiene, que nubla la mente a un nivel que ya no pueden ni sienten amor por sus propios hijos. Y eso lo vemos hoy en día en las personas que están metidas en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. El amor de muchos se enfriará. Y el amor es la Torá. O sea, cuando se apartan de la Torá, se apartan de la ley, de la instrucción, de los preceptos, ese amor, o sea, como ya no tienen amor ni por sus hijos. Ese es el amor que se enfría. Entonces vemos que, como dije, se pudrió todo, vamos a decirlo tanto, se puso todo tan mal que perdieron el amor, como pasa hoy en día. ¿Cuántas veces personas que están en fornicación, en adulterio, que están engañando a sus esposas o pasa algo que el amante los deja ha habido casos acá en Salto que han encontrado mujeres muertas tiradas por ahí porque la persona va y le pega un tiro nomás porque no quiere que esté con otra persona o cosas así. O sea que la mente se pierde totalmente. Maldad se multiplicó. Claro, y vemos que esta desobediencia llegó a tanto que llegaron a comer a sus hijos y se cumplió lo que vemos que dice en Deuteronomio 28:64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 6 al 8. Del 6 al 8. Sí. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Ahí vemos que dice que a la casa de Israel, a esas 10 tribus que se habían separado de las otras dos, fueron llevadas cautivas, fueron sitiadas. Ya expliqué una vez qué significa ser sitiada. Si recuerdan, antes las ciudades eran amuralladas, tenían una puerta sola para que lo cerraban para que el enemigo no entrara, y lo que hacía el enemigo antes de intentar entrar, que era imposible si no rompía la puerta, ellos se paraban adelante y nadie podía salir y nadie podía entrar. Entonces no se terminaba la comida y por eso pasó lo que vimos, que dentro de esas murallas no había otra cosa que comer y se terminaron comiendo a sus hijos. Pero dice que aquí que se llevó Israel cautiva. Todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. No fueron ni una persona, ni dos, ni 10, ni 100. Todo el pueblo de Israel. Todo el que no murió en la batalla, el que no murió de hambre, el que no murió de enfermedades, fue llevado a otro pueblo. Fue llevado a Siria. Esto sucedió más o menos unos 200 años después de lo que pasó con Roboam y Jeroboam. Entonces, sabemos que a la casa de Judá también le pasó esto, pero fue llevada captiva a Babilonia. Pero ellos sí volvieron a Israel. Pero las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que son la parte más grande de Israel, ellos nunca volvieron. Ellos se olvidaron. Los llevaron a Siria, pasaron 10 años, 50 años, 100 años, 200 años. Imagínense. Es como cuando uno se va a otro país, ¿no? El otro día miraba un video y había una muchacha que es uruguaya y se fue a vivir a España. Y hay gente que se va a vivir a España, pasa un año y ya tiene el acento. Y toma su cultura. Y esta muchacha decía que ella hablaba, el que nos escucha hablar, es decir, estos son bien uruguayos, ¿no? Incluso cuando hacen comparación con los argentinos. Saben cómo hablamos los uruguayos. Pero es como que ellos pierden su identidad, adoptaron. Pasaron a Babilonia o a Siria y ellos perdieron su identidad, vamos a decir nosotros acá, dejaron de ser uruguayos o argentinos. ¿Por qué? Porque adoptaron las costumbres, los dioses, la cultura que ellos tenían en ese lugar. Pasó tanto tiempo, porque imagínense, estábamos hablando de cientos y cientos de años. Imagínense que si ustedes mañana, una persona de no sé, una persona joven, una persona de 30 años, ¿no? Se va a vivir a otro país, o sea, un argentino se va a vivir a España y allá tiene hijos, ¿no? Y le cuentan a los hijos, sí, yo soy argentino, Argentina es así, capaz en algún momento van de viaje, ¿no? Y le muestran a Argentina cómo es. Pero imagínense que pasan los años y esa persona que tuvo un hijo en España, que el hijo es español, crece, se muere y el hijo que es español tiene otro hijo, o sea, un nieto. Tal vez en algún momento le puede decir, sí, mira, si tu abuelo era argentino.
y tal vez en algún momento le pueda hablar, pero cada vez se va perdiendo más y más. Y el pueblo de Israel se fue perdiendo tanto que se olvidaron. Entonces, no hay nada peor que eso, porque si no, todos los que estamos aquí presentes, los que están viendo esto, nos perdemos en la ciudad o nos llevan a otro país y nos perdemos, por lo menos sabemos que somos uruguayos. Cada uno puede decir, sí, yo soy uruguayo y yo vivo en la ciudad de Salto y vivo en tal dirección. Pero ellos se perdieron de tal manera que se olvidaron quién eran, que no sabían de dónde habían salido, que no sabían quién eran sus antepasados. Entonces estaban más que perdidos. Y como dice aquí en Deuteronomio capítulo 28, dice que fueron llevados hasta los extremos de la tierra. Dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste. O sea, se perdieron totalmente. Se olvidaron de quiénes eran. Por eso, Yeshua dijo, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por esas personas que eran nuestros antepasados. Que eran nuestros abuelos. Incluso en esta historia que cuando Yeshua dijo eso, ¿no? Le estaba hablando a una cananea, ¿no? Y demostró la fe que esa mujer dijo, que aún las migajas, ¿no? Los perros comen las migajas que dejan sus amos. Incluso por eso, o sea, Yeshua vino por los que estaban esparcidos. Y quizás esa cananea, quién sabe si no tendría alguna descendencia del pueblo de Israel también, ¿no? O sea, nosotros por ahí no teníamos ni idea de que tenemos descendencia judía, vamos a decir, o israelita. Sí, judía se puede saber si tenemos descendencia judía, pero esas tribus, por ejemplo, Efraín, Manasés, Rubén, Simeón, Isaacar, no hay forma de saber. No hay forma de saber si nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, como digo, fueron parte de ese pueblo de Israel. Parte de ese pueblo que Yeshua vino por ellos. Yeshua vino por nosotros. Por todas las personas que cuando nos hablaron de Dios, aún estando en la iglesia católica y estando equivocados en mil cosas y adorando cosas que habían que adorar, pero sentimos un llamado. Sentimos que estamos interesados en eso. Porque hay muchas personas que uno le habla de Dios, le habla de Jesús y le entra por un oído y le sale por otro. ¿Por qué? Porque no son parte de ese pueblo escogido. No son ni descendientes tampoco. Su corazón está endurecido, su corazón está en tinieblas. Dios dijo que muchos iban a oír, pero no iban a entender. ¿Por qué? Porque muchos se tenían que perder. Lamentablemente, aunque nos duela, muchos se van a perder. Entonces a nosotros, a esas ovejas que estábamos perdidas, que no sabíamos ni quiénes éramos nosotros, ni quiénes eran nuestros antepasados, estábamos esparcidos de un extremo a otro, como dice aquí en esta profecía. Pero lo bueno que hay es la promesa que hay. Porque Dios sabía que en algún momento, aunque pasara generación tras generación tras generación, nos íbamos a arrepentir de nuestros pecados. Y en Levítico capítulo 26, que leímos hoy, porque aquí no está en eso, dice, y aún con todo esto, o sea, con todo el pecado, porque aquí veníamos hablando de la desobediencia, con todo el pecado que... 44. Dice, aún con todo esto, con todo el pecado, con toda la desobediencia que tuvimos, que tenemos cada uno de nosotros, con todo lo mal que hicimos en nuestras vidas, dice, estando ellos en la tierra de sus enemigos, como estábamos nosotros, dominados por el enemigo, el diablo hacía lo que quería con nosotros muchas veces, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo, haciendo lo que él quería, mintiendo, engañando, robando. Dice, aún estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Dios no desechó a su pueblo por más extraviado que estaba. Dice, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Yahweh. Yahweh no se olvidó de nosotros, no se olvidó del pacto que hizo con nuestros enemigos. También en Jeremías capítulo 31, hablando de cuando Israel iba a volver, 31 del 8 al 12. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Ahí vemos que está hablando que el pueblo de Israel estaba en los fines de la tierra. ¿Cuáles son los fines de la tierra? Imaginemos que Jeremías estaba en Israel. Los fines de la tierra somos nosotros.
lo más alejado de la tierra es Sudamérica, es la punta de la Argentina, es Chile, toda esa parte es la parte más alejada de la tierra de Israel. Y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y a la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Vemos que dice ciegos y cojos. Nosotros estábamos ciegos espiritualmente, nosotros estábamos cojos espiritualmente, no podíamos avanzar en nuestras vidas, no podíamos ver la luz. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Vemos que dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. ¿Cuánto nosotros tuvimos que volver con lloro? ¿Cuánto lloramos por habernos equivocado tanto, por haber pecado tanto? Y tuvimos que volver. Y dice, pero él tendrá misericordia. Y dice, y por caminos derechos no tropezarán. Cuando realmente estamos en el camino derecho, no tropezamos, no caemos. No estamos una vez y otra vez pecando, como pasa con muchas personas. Muchas personas van a la iglesia. Muchas personas, aquí enfrente tenemos una iglesia, que yo fui a esa iglesia. Pero yendo a esa iglesia todos los días que había reuniones, no podía dejar de pecar. Yo era una persona que pecaba y pecaba, y me arrepentía y pecaba y me arrepentía y decía, ¿por qué? Porque los caminos no eran realmente derechos, como aquí, que no tenían tropezadero. Dice, porque yo soy a Israel por padre, a Efraín como mi primogénito. Oí palabra de Yahweh, oh nación, y hacerlo saber en las costas que están lejos. Las costas que están lejos, miren qué más puede decir Dios. En las costas de los mares que están aquí en Argentina, en Uruguay, en Chile. El que esparció a Israel los reunirá y guardará. Dios fue el que esparció al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que su fe, su palabra llegara a los confines de la tierra. Para que el indio más alejado del pueblo de Israel pueda decir, yo conocí la palabra. Dice... Y siempre el plan de Dios siempre fue esparcir, o sea, que se multiplicaran sobre la tierra. Sí, porque él le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo y como la arena del mar. Entonces la única forma era que su descendencia poblara toda la tierra, como lo hizo. Dice, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano fuerte, de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Quién quiere nunca más tener dolor? Todos queremos no tener nunca más dolor. Y la única manera de no tener más dolor es siguiendo por este camino hasta que lleguemos a los brazos del Padre. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré el lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta a sus hijos, que no quiso ser aconsejada ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Muchos de los hijos de Israel lamentablemente han perecido, pero Él dice que nos va a dar gozo en todo esto. Y en Deuteronomio capítulo 30 también habla sobre esto. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, algo primordial, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos del mal que hemos hecho ante los ojos de Dios. En medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, en Uruguay, en Argentina, en México, en Chile, en Estados Unidos, todas las naciones que arrojó a esas ovejas perdidas en la casa de Israel, y te convirtieres a Yahweh, tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
sea, volviéramos al camino de Yahweh. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver a Yahweh tu Dios, a la tierra que tus padres heredaron, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que amen a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Amén. Amén. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. El circuncidar nuestros corazones y el enseñarnos a guardar sus mandamientos, su ley, para que podamos tener todas esas bendiciones de la obediencia. Amén. Amén. Bueno, Shalom. shalom, bendiciones a todos los que nos están viendo por TikTok.